Buenos días, el día de hoy presentaremos nuestra sesión mensual perinatológica presentado por Gabriela Carías, R3 del Servicio de Ginecología y Obstetricia, la doctora Brigitte Calderón de Pediatría, la doctora Marcia Ramírez de Pediatría, supervisado por los doctores Arlene Varela y el doctor Almazán. Para comenzar, vamos a reportar un caso que fue en nuestro servicio el día 5 de enero de este año. La paciente con iniciales TIMA, que es una paciente que acudió al centro hospitalario Leonardo Martínez con historia de 6 horas de evolución de dolor suprapúbico. La paciente en ese momento se encontró con cambios cervicales de 4 centímetros de dilatación, por lo cual se llegó al diagnóstico de embarazo de 32 semanas de gestación y por tratarse de un embarazo pretérmino fue referido a nuestra institución. La paciente se recibe en nuestro hospital a las 5:45 de la mañana. Es una paciente de 32 años, procedente de San Pedro Sula, con escolaridad de primaria completa, en unión libre y una paciente ama de casa. Es una paciente con historia ginecobstétrica gestas 4, 3 partos, 3 hijos vivos. No recuerda la fecha de su última menstruación. Su edad gestacional fue calculada por un ultrasonido que portaba la paciente, tipo IRH A positivo. Como podemos ver, es una paciente que no tuvo ningún control prenatal. La paciente se recibió con la misma historia de dolor suprapúbico de aproximadamente 6 horas de evolución. Es una paciente que no tiene antecedentes personales patológicos, inmunoalérgicos, ni familiares ni quirúrgicos. La paciente se recibe con signos vitales dentro de los parámetros normales, con actividad uterina regular y con 10 centímetros de dilatación. Como impresión diagnóstica, embarazo de 33.4 semanas de gestación. La paciente porta este ultrasonido que se realizó el 26 de diciembre del 2024, que reporta un peso aproximado de 1.600 gramos. La paciente se traslada al expulsivo y se recibe el recién nacido a las 5:50 de la mañana con Apgar de 8 y 9, peso de 1.680, talla de 40 centímetros, perímetro cefálico de 30 centímetros, sin malformaciones congénitas aparentes y teniendo un sangrado aproximado de 200 cc durante el parto. El hemograma posparto, reporta hemoglobina de 12, hematocrito en 35.7, glóbulos blancos de 10.6 y plaquetas en 189.000. La paciente, el día 6, que fue posterior al parto, se da de alta médica sin ninguna complicación. Entonces podemos observar que es una paciente joven con 3 gestas y no tiene ningún antecedente personal patológico. Vamos a continuar con el caso del recién nacido. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marcia Ramírez, soy residente del segundo año del posgrado de pediatría y voy a presentarles la parte ya del bebé, ¿verdad? Ya cuando vimos toda la parte de los antecedentes de la madre, ahora vamos a ver lo que nosotros obtuvimos al momento del parto. Nuestros objetivos en esta charla es exponer detalles sobre la evolución clínica de un recién nacido pretérmino, mostrar estadísticas internacionales y nacionales sobre los neonatos prematuros en el Hospital Mario Catarino Rivas y generar interés y conocimiento sobre la etiología y manejo de las distintas complicaciones neonatales que están asociadas a la prematurez. Nuestro caso clínico pues es este bebé que es un parto vaginal que nació el 5 de enero del 2025 a las 5:50. Si ustedes se fijan, la mamá llegó a las 5:45. O sea que fue, esta mamá ya llegó en expulsivo, como nos explicó la doctora, ¿verdad? No tenía ningún antecedente. Tuvimos un bebé que tuvo un líquido amniótico claro, no fétido, no caliente. El paciente fue cefálico, no tenía circulares de cordón y no se realizó ninguna maniobra de reanimación. El paciente tuvo un Apgar de 8 y 9. Las medidas antropométricas que tenemos son un peso de 1.680, una talla de 40 centímetros, perímetro cefálico de 30, perímetro torácico de 25 y un perímetro abdominal de 26 centímetros. Para poder clasificar a nosotros, a nuestro recién nacido prematuro, utilizamos las curvas de Fenton, ¿verdad? Que son unas curvas que hay tanto para niñas como para niños, en donde nosotros graficamos de acuerdo al peso, al perímetro cefálico y a la estatura, si nuestro bebé puede ser pequeño para la edad gestacional, grande para la edad gestacional
Y este gordito pues lo clasificamos por capurro de 34 semanas. Con nuestro caso clínico, el bebé fue trasladado a la unidad de sala cuna, donde empezó con distrés respiratorio, con un Silberman-Anderson de 4 puntos, con un quejido, tiraje intercostal, por lo que fue acoplado a un CPAP nasal. Se tuvo con CPAP nasal aproximadamente unas 6 horas y con una buena evolución. En este momento donde estuvo con CPAP nasal, se aplicó su primera dosis de surfactante, que el surfactante que se aplicó fue Survanta, que es la marca que tenemos, que es Betarac, a una dosis de 100 miligramos por kilo, y se aplicó con la técnica Insure, ¿verdad? Que significa que nosotros intubamos al paciente, aplicamos el surfactante y luego extubamos al paciente y luego lo volvemos a colocar en CPAP nasal. Esa misma tarde, a la 1 de la tarde, el paciente, aún con el CPAP nasal, siguió con distrés respiratorio, con un Silberman-Anderson de 5 puntos, a pesar de estar ya con soporte de oxígeno, por lo que fue intubado con un tubo número 2.5 fijado a 8 centímetros con adecuada expansibilidad y fue acoplado a un ventilador mecánico, que aquí en esto fue ya cuando estábamos en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Ya cuando el paciente estaba trasladado a la sala de neonatología. Los diagnósticos de ingreso que tuvimos fue un recién nacido pretérmino de 34 semanas de gestación por capurro, bajo peso al nacer, 1680, y una enfermedad de membrana hialina, grado 3. Esta es la radiografía de tórax que nosotros tenemos y nosotros vemos para poder llegar al diagnóstico de la enfermedad de membrana hialina, grado 3. Este paciente presentaba un patrón retículo granular difuso, había borramiento de la silueta cardíaca, el patrón se salía de la silueta cardíaca, bueno, los hemidiafragmas sí los podemos observar, vemos un hígado de tamaño normal y entonces por eso se clasificó como una enfermedad de membrana hialina grado 3. Si vemos aquí el tubo pues está un poquito pasado, la sonda orogástrica también, pero probablemente fue esta radiografía se hizo durante el transporte de la sala cuna a la unidad de cuidados intensivos, y con este paciente tuvimos la complicación que no pudo colocarse su catéter umbilical central, entonces se colocó un PICLA ya en la unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Cuál es el manejo que nosotros dimos al ingreso? Al ingreso de este paciente fue con pseudoanalgesia y soporte vasoactivo. La pseudoanalgesia utilizamos morfina a 10 miligramos por kilo minuto y de soporte vasoactivo lo utilizamos porque el paciente, de verdad, estaba con signos de bajo gasto, con mal llenado capilar, con cianosis, entonces se utilizó dopamina para mejorar su perfusión. Entre los antibióticos utilizamos antibióticos de primera línea, que son ampicilina sulbactam a dosis de 100 miligramos por kilo dosis cada 12, la dosis puede ir de entre 50 y 100, y amikacina, que utilizamos la dosis de 12 miligramos por kilo, que calculado para la edad de él, para la edad gestacional de él, se aplicó cada 36 horas. La cafeína, ¿verdad?, que es una de las metilxantinas que nos ayuda para mejorar el centro respiratorio, se utilizó en este paciente, aunque tuviera un poquito de peso más que lo indicado, pero también nos ayuda como para mejorar el tiempo de ventilación, o sea que para disminuir los tiempos de ventilación que en este paciente se utilizó. Utilizamos dosis de carga de 20 miligramos por kilo y una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilo cada 24 horas. Esto fue al ingreso, ya acoplado a su ventilador mecánico. El 7 de enero, este paciente inició con un tinte ictérico, empezó con una ictericia neonatal multifactorial. En este momento todavía no sabíamos el tipo IRH de la mamá, porque si ustedes se fijaron, fue una mamá que no tuvo controles prenatales, entonces nos dificultaba clasificar la ictericia. Entonces tenía un Kramer 3, se colocó en fototerapia. Luego, el 8 de enero, tuvo una evolución satisfactoria. Ya se programó una extubación, o sea, se hizo una extubación programada, ya nuestro paciente estaba con parámetros ventilatorios bajos, entonces ya se extuba y se acopla a CPAP nasal. El 10 de enero, nuestro paciente empieza con drenaje porráceo por la sonda orogástrica, con distensión abdominal. Entonces empezó con sintomatología de enterocolitis necrotizante. Entonces en este momento, el 10 de enero, hacemos cambio de cobertura antibiótica de segunda línea,
Omitimos ampicilina sulbactam y cambiamos a piperacilina tazobactam. Y continuamos con el mismo manejo. El paciente aquí siempre sigue con CPAP nasal. Luego, del 8 al 16 de enero, este paciente se inició con la vía oral por trofismo, se fue aumentando día a día y siempre continuaba con la misma cobertura antibiótica, se agregó vitamina K porque hubo prolongación de los tiempos. Luego, el paciente el 17 de enero tuvo un deterioro clínico, cambiamos a antibióticos de tercera línea, ya aquí omitimos el piperacilina tazobactam y pasamos a meropenem con gentamicina. Y el paciente tocó que ser reintubado porque presentó periodos de apnea, ¿verdad? Recordemos que las apneas son cese de la respiración, al menos unos 20 segundos, acompañado ya sea de bradicardia y cianosis. Entonces, por eso tocó que volver a intubar a este paciente. Desde entonces, ha permanecido intubado en la unidad de cuidados intensivos. Aquí se dejó en ayuno por siempre al 20. Siempre se dejó en ayuno por la misma distensión abdominal que presentaba, los síntomas de enterocolitis. Se continuó con la misma cobertura antibiótica, vitamina K, y luego el 22 el paciente tuvo un deterioro clínico, presentó trombocitopenia, leucopenia, entonces, y estaba con edema. Lastimosamente con este paciente no pudimos realizar un ecocardiograma, ¿verdad? Ni sus estudios principales, que en él tendríamos que haber tenido un ultrasonido mínimo transfrontanelar, pero no lo pudimos realizar con él. Y el ecocardiograma, pues no contamos con él en la institución, entonces no se le pudo realizar, pero siempre presentaba edema, entonces se hizo cambio de cobertura antibiótica, aquí se omitió gentamicina y se dejó con meropenem fosfomicina, ya sería su cuarta cobertura antibiótica. Se tomó muestra para hemocultivo, se agregó furosemida y el paciente otra vez el 25 de enero continúa siempre intubado y ya como tenemos un paciente que ya estaba un poquito más inestable, perdón, está un poco más estable y porque ha tenido periodos de ayuno prolongados por su sintomatología de enterocolitis, entonces ya solicitamos la NPT, que es la nutrición parenteral, que con él la nutrición parenteral se da sobre todo en aquellos niños que nos vamos a tener con ayunos prolongados y que nosotros necesitamos que no entren en catabolismo para poder satisfacer las necesidades energéticas del paciente. Esto fue el 25 de enero. Luego, el 27, hace 3 días, se interconsultó con infectología, se hizo una nueva cobertura antibiótica porque a pesar de las múltiples coberturas antibióticas que había tenido el paciente, este se presentaba con una trombocitopenia severa. Este paciente en este momento tenía 2.000 plaquetas, una leucopenia, solo tenía 4.6 blancos y con más clínica de enterocolitis necrotizante, estaba con más distensión, aún presentaba drenaje potasio por la sonda. Entonces se interconsultó con infectología y agregó su quinta cobertura antibiótica, que fue de amplio espectro, y agregaron levofloxacina, amphotericina B, polimixina B y de nuevo ampicilina sulbactam. Luego este paciente del 27 al 29 se ha mantenido con esta cobertura antibiótica, aún continúa acoplado, ¿verdad?, a ventilador mecánico y se interconsultó el día de ayer a cirugía pediátrica, quien dijo que aún con la sintomatología ya podíamos iniciar la vía oral. Esta es la evolución que ha tenido nuestro paciente hasta el día de ayer. Aquí vemos esta rayos X es del 28, y aquí vemos que nuestro patrón ya cambió. Estas radiografías están un poco rotadas, ¿verdad? Nuestro patrón ya cambió, tenemos una opacidad del hemidiafragma derecho, la silueta cardíaca se observa bien, si ustedes ven una silueta cardíaca grande, pero lastimosamente nos hace falta el ecocardiograma, y aquí pues nuestro tubo endotraqueal pues está bien fijado con adecuada expansibilidad pulmonar del paciente. Y este es nuestro gordito, así está nuestro paciente acoplado a su ventilador mecánico, con su pipeline funcional y con todos sus monitores tanto cardíacos y de sus signos vitales para poder mantenerlo estable. Si nosotros observamos en esta imagen, sé que no es la mejor imagen, pero
sí podemos ver que hay un aumento en el diámetro abdominal, entonces por la misma sintomatología de enterocolitis que ha presentado. Ahora sigue nuestra compañera hablando sobre su caso de ginecología. Ya conociendo el caso de nuestra paciente, recordemos, fue una paciente joven sin control prenatal y vemos las consecuencias que tuvo el recién nacido con un peso de 1.680 gramos. Entonces vamos a hablar de el parto prematuro. La OMS define el parto prematuro como el nacimiento de aquel recién nacido vivo antes de las 36 semanas de gestación completa. Esta es una causa muy importante de morbilidad grave en estos recién nacidos y aproximadamente 15 millones de bebés nacen prematuramente en todo el mundo. El 82% de estos entre las 32 y 36 semanas de gestación, un 10% entre las 28 y 32 semanas y un 5% antes de las 28 semanas de gestación. El 35% de las muertes neonatales ocurren en aquellas pacientes que nacen antes de las 28 semanas de gestación, que como vemos es el porcentaje minoritario. Vamos a hablar de datos estadísticos. A nivel mundial nacen por año aproximadamente 75 millones de recién nacidos. Se hizo un estudio donde se hizo una comparación entre los prematuros en el 2010 y el 2020. En el 2010, de esos 75 millones de recién nacidos, 13.795.300 fueron prematuros. Para el 2020 hubo un ligero descenso que fue de 13.376.200 recién nacidos pretérmino. En América Latina y el Caribe, para el 2010 hubo un total de 955.000 nacidos prematuros y para el 2020 870.000 del total de los 13 millones prematuros que nacían a nivel mundial. Entonces podemos ver cómo disminuyó, fue muy bajo el porcentaje de disminución, pero sí hubo una ligera disminución en comparación en el 2010 y en el 2020 del total de recién nacidos y el total de recién nacidos pretérmino. Podemos ver en esta imagen, en Latinoamérica, en primer lugar, con recién nacidos pretérmino está Costa Rica y Honduras nos vemos en el tercer lugar con 12.2% de recién nacidos pretérmino, teniendo el último lugar Ecuador con 5.1%. En el Hospital Mario Catarino Rivas se hizo una estadística que fue en los recién nacidos desde julio hasta diciembre del 2024. Hubo un total de nacimientos de 880, de los cuales 286 fueron prematuros. Y esto tuvo un porcentaje alrededor del 25% de los recién nacidos fueron pretérmino. De estos 880, patológicos con aquellas pacientes con enfermedades de base que fueron hipertensas, diabéticas y obesidad, que fueron las principales, fueron 575 nacimientos y de estos fueron pretérmino 383%, que alcanza un 63% de todos los casos de los recién nacidos pretérmino. Total de muertes durante el periodo de 6 meses que fue tomado, hubo 47 muertes, de las cuales 28 fueron recién nacidos pretérmino. De estos, 112 fueron a causa de una ruptura prematura de membranas y pretérmino fueron 60 de estas pacientes que tuvieron la ruptura prematura de membranas. Entonces vemos en la gráfica como del total de los 880 nacimientos que hubo, 112 fueron a causa de ruptura prematura de membranas o estaban asociados, 60 fueron recién nacidos pretérmino con ruptura de membranas y la mayoría podemos ver que fueron pacientes con enfermedades de base. Entonces vamos a clasificar de acuerdo a la OMS el parto pretérmino. Un parto pretérmino extremo, aquel que ocurre antes de las 28 semanas, muy prematuro entre las 28 y 32 semanas, pretérmino moderado de 32 a 34 semanas y pretérmino tardío, aquel que ocurre entre las 34 y 36.6 semanas de gestación. Entonces estamos haciendo un enfoque en cuanto a prevención y lo hacemos en prevención primaria y en prevención secundaria. La prevención primaria, aquella que vamos a hacer antes del embarazo y durante el embarazo. Entonces, en el enfoque primario debemos captar a aquellas pacientes idealmente antes del embarazo y debemos de dar un enfoque en aquellas pacientes que ya las captamos al inicio del embarazo
tratar de captar todas aquellas enfermedades o aquellas patologías que puedan que son o pueden llevarnos a un parto pretérmino y el enfoque en el que vive la madre. La prevención secundaria ya es aquella paciente que tiene ya factores de riesgo, que ya ha tenido partos prematuros previos o que tiene enfermedades de base, como les dije anteriormente, las más frecuentes que estaban asociadas a parto prematuro, que son las pacientes hipertensas, diabéticas y las pacientes obesas. También en el enfoque secundario, aquellas pacientes, es importante identificar a estas pacientes que ya tuvieron pérdidas mayores a las 16 semanas de gestación. Después de un parto prematuro espontáneo, el riesgo de recurrencia es aproximadamente del 14% y este riesgo va aumentando de acuerdo a los partos que va teniendo la paciente, llegando hasta un 40% del riesgo de parto prematuro después de los 3 partos. Y hay tasas más altas de gestaciones más tempranas que están relacionadas a insuficiencia cervical. Entonces, vamos a identificar estas pacientes para hacer un enfoque en cuanto a la prevención y tenemos aquellas pacientes que ya tuvieron un antecedente, que aquí ya engloba a las pacientes en la prevención secundaria, aquellas pacientes que tuvieron un aborto espontáneo previo en el segundo trimestre, que tuvieron partos prematuros previos o que tienen cirugías cervicales. También aquellas pacientes asintomáticas o sintomáticas que ecográficamente, como un hallazgo incidental, se encuentra un cervix acortado. Entonces se deben de captar estas pacientes. Y aquellas pacientes también que se presentan en emergencia, que ya tienen un cervix dilatado, ya tienen contracciones uterinas o que ya han presentado expulsión del tapón mucoso. Entonces, para 1678 fue donde se probó por primera vez la relación entre la insuficiencia cervical y el parto prematuro. Fue 200 años después que Chiroka dijo que podía utilizarse un método quirúrgico para prevenir el parto prematuro y luego 2 años después se introdujo el cerclaje de McDonald, que es el que actualmente utilizamos. Entonces se demostró también que aparte de estos procedimientos quirúrgicos, la progesterona vaginal es tan eficaz como el uso del cerclaje en aquellas mujeres que ya comprobamos mediante ecografía que tienen un cervix corto y que inicialmente este cervix corto se evaluó fue un hallazgo incidental en aquellas pacientes sin ninguna patología previa o sin ningún antecedente de un parto prematuro. También el Colegio Real de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal indican el uso de la progesterona como profilaxis o el cerclaje profiláctico en aquellas mujeres que tienen el antecedente del parto pretérmino o que tienen pérdidas en la mitad del segundo trimestre y en aquellas pacientes con una longitud cervical menos de 25 milímetros indican el uso de la progesterona y en aquellas pacientes que tienen menos de 10 milímetros de longitud cervical se indica preferiblemente según las bibliografías el cerclaje. Otra de las métodos que podemos utilizar es el tesario cervical, que este es un dispositivo que podemos utilizar en las pacientes para reducir la dilatación cervical, para evitar que haya más dilatación cervical en aquellas pacientes que tengan una longitud cervical que va desde 10 hasta 25 milímetros. En aquellas pacientes asintomáticas, también que siempre debe realizarse una evaluación cervical cuando se hacen las ecografías durante el embarazo, ya que, como les dije anteriormente, generalmente es como un hallazgo incidental que se encuentra el cuello corto en estas pacientes. Y en aquellas pacientes con el cervix corto se podría utilizar el cerclaje profiláctico o no. Y como les dije anteriormente, en aquellas pacientes con longitud cervical menor de 10 milímetros y se puede utilizar también en conjunto con tocólisis y antibióticos como una terapia adicional, que ha aumentado una tasa de éxito hasta el 75% al utilizarlos en conjunto. Otra de las que están muy asociados al parto prematuro son las infecciones y vemos que un gran porcentaje de las pacientes con parto prematuro tuvieron una infección o tienen una infección actualmente y esta representa el 52% de los casos con parto prematuro y los organismos más encontrados fueron el ureoplasma, Gardnerella vaginalis, Candida albicans
Y también en mujeres con cultivos negativos, el 55% de estas pacientes tuvieron su parto después de las 34 semanas, después del adecuado tratamiento al ser identificada la causa de la infección. Entonces, los antibióticos reducen el riesgo de un parto pretérmino. Se hizo un estudio donde se definió que si hay resolución de la infección y de la inflamación intraamniótica, el parto puede ocurrir o puede llegar más allá de las 34 semanas de gestación. Hay otras literaturas que consideran el uso de antibióticos empíricos en aquellas pacientes que tienen cervix corto, que tienen dilatación cervical y especialmente en aquellas pacientes que se ha considerado el cerclaje de emergencia. Y estas también tienen una tasa de éxito que va desde el 40 al 50%. Como podemos observar en la imagen, el lodo intraamniótico, que es, bueno, este lo encontramos como un hallazgo incidental también, generalmente en aquellas pacientes a realizar la ecografía durante la gestación, y este es indicativo de una infección intraamniótica. Aquellas pacientes con ruptura prematura de membranas, el parto espontáneo se produjo en un tercio de todos los casos. Y las consecuencias se pueden minimizar mediante el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado y darle seguimiento cuando sea apropiado. ¿Cuáles son las opciones del manejo en estas pacientes que ya consideramos que tienen un riesgo de parto prematuro o estamos ante un parto prematuro? En las pacientes menores de 34 semanas de gestación se debe administrar un ciclo de corticosteroides y se debe manejar de forma expectante. Y también considerar los corticosteroides entre las 34 y 34.6 semanas de gestación. Hay evidencias que esta nos reduce en un gran porcentaje la muerte perinatal, el síndrome de distrés respiratorio y la hemorragia intraventricular en los recién nacidos. También el uso de los tocolíticos juega un papel muy importante al momento del diagnóstico de estas pacientes con un parto prematuro y se debe ofrecer en aquellas pacientes entre las 26 y 33 semanas de gestación de elección el nifedipino, que es con el que contamos en nuestro medio, y también se puede utilizar sulfato de magnesio entre las 24 y 29 semanas de gestación. Y el sulfato de magnesio se debe considerar entre las 23 y 33 semanas de gestación. Cuando decidimos utilizar el sulfato de magnesio de acuerdo a la edad gestacional de la paciente, se utiliza una dosis de carga y también si no tenemos acceso a una vía periférica por las patologías que pueda presentar la paciente, se puede utilizar intramuscular también y luego una infusión continua. Algunas literaturas mencionan 1 gramo por hora durante 12 hasta 24 horas, incluso hasta el parto. Otras literaturas mencionan 2 gramos durante 12 horas. Y la genética y el parto prematuro. El 30 al 40% de estas pacientes tienen historia genética de partos prematuros y esto es un factor de riesgo, como les dije anteriormente. Esto va de acuerdo a la paridad de la paciente. Entre más partos prematuros tenga la paciente, va aumentando el riesgo de parto prematuro en el embarazo actual o en un embarazo posterior. Otro método es la elastografía cervical, que este es un método que nos permite evaluar la relación entre la rigidez del cuello, que se hace mediante ecografía, cuando hay una ligera presión en el cervix y vemos si hay o no hay cambios en el cuello uterino. Buenos días. Para continuar con esta jornada educativa, vamos a profundizar acerca de todos los datos recopilados con las distintas bibliografías que encontramos sobre la prematuridad. ¿Cuál es la importancia de hablar sobre este tema? Pues se sabe que es una de las principales causas de muerte en los niños menores de 5 años de edad alrededor de todo el mundo. Por lo tanto, constituye un problema bastante relevante en la actualidad. Se sabe que alrededor del mundo son 15 millones de prematuros los que nacen al año, de los cuales 1 millón de ellos fallecen. La Organización Mundial de la Salud define la prematuridad como un nacimiento que ocurre antes de las 37 semanas de gestación o antes de los 259 días desde el primer día del último periodo menstrual. Pero en sí, ¿cuáles son las causas que pueden llegar a generar este estado? Pues no solamente se basa en la salud materna, sino también que está bastante involucrado aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en sí, la misma inmadurez orgánica y fisiológica del recién nacido hace que tenga muchas complicaciones a corto y largo plazo.
como observamos en el caso clínico, y en sí lo que puede llegar a generar es tanto discapacidad como muerte. Nosotros clasificamos a los recién nacidos pretérminos según dos cosas. Primero, según la edad gestacional y según el peso con el que nacen. La primera clasificación es aquella de los recién nacidos que nacen antes de las 28 semanas de gestación, que esta proporción va entre 5.2 a 5.3 de los nacimientos, los cuales son considerados recién nacidos extremadamente prematuros. Aquellos que nacen entre las semanas 28 y 31, que se da en un porcentaje del 10.4%, son los muy prematuros, y aquellos recién nacidos que nacen entre las 32 y las 36 semanas son los moderadamente prematuros, cuyo porcentaje es el mayor, que oscila entre un 85 a 90%. En cuanto a la clasificación según su peso, aquellos recién nacidos que pesan menos de 2.500 gramos son considerados como bajo peso. Aquellos que tienen menos de 1.500 gramos de peso son de muy bajo peso al nacer, y los que pesan menos de 1.000 gramos son considerados como extremadamente bajo peso. Es muy importante definir dos conceptos en este tema. Primero, la supervivencia, y segundo, la viabilidad. Como viabilidad definimos dos cosas importantes. Primero, la biología o la maduración del recién nacido pretérmino, y segundo, la tasa de supervivencia, que está bastante relacionado con la epidemiología. Por ejemplo, no podemos pretender que un recién nacido que nació antes de las 28 semanas de gestación en un país de muy bajo ingreso económico tenga una tasa de supervivencia elevada. ¿Por qué? Pues ya lo mencioné antes, hay muchos factores ambientales, económicos, las mismas áreas de unidad de cuidados intensivos no están preparadas tanto en tecnología como en recursos humanos para poder ofrecerle lo necesario a ese recién nacido. En cambio, aquellos que nacen en países muy desarrollados de un alto ingreso financiero, pues tienen una tasa de supervivencia mucho más elevada. Y según los últimos estudios, se sabe que el 10% de ellos fallecen por complicaciones a largo plazo. Los datos de la Organización Mundial de la Salud definen que en el 2020 nacieron aproximadamente 13.4 millones de niños prematuros. Y encontré un artículo del 2022 de la Organización Mundial de la Salud que hace una lista de todos aquellos países que tienen mayor número de mortalidad en los recién nacidos pretérminos. Los números en millares corresponden al primer lugar a la India, el segundo a Nigeria, el tercero a Pakistán, el cuarto a Etiopía, el quinto a República Democrática del Congo. Y también hace énfasis en que África subsahariana tiene 11 veces más probabilidad de que un recién nacido pretérmino fallezca en comparación a la región de menos probabilidad de fallecimiento. Por lo tanto, es una tasa bastante elevada y podemos observar que son países que no tienen tanto recurso económico y financiero. Además, este artículo hace énfasis en todas las medidas que podemos tomar o que se pueden tomar en los países políticamente para poder ofrecerle al recién nacido pretérmino medidas y opciones para que pueda desarrollarse adecuadamente y pueda llegar a tener una tasa de supervivencia elevada. Aquí menciona primero el lavado adecuado de manos, mantener una higiene adecuada en el área de cuidados intensivos. Segundo, dotar de recursos financiero y tecnológico a dichas áreas. Y tercero, pues utilizar técnicas mínimamente invasivas para no provocar más daño del que ya sufre el recién nacido. El mismo artículo menciona que entre las 32 a 35 semanas de gestación corresponde al 85% de los nacimientos. Es decir, que todos los recién nacidos en el mundo, 85% de ellos oscilan entre las 32 y las 35 semanas. Y este mapa define cuáles son aquellas edades gestacionales que se dan más en países de muy alto ingreso económico. Por ejemplo, en Suecia y en Finlandia nacen entre las 22 y las 23 semanas de gestación y tienen una muy alta probabilidad de supervivencia. Entre las 23 y las 24 semanas de gestación se menciona a España y entre las 24 a las 26 semanas de gestación a Francia. Enfocándonos ahora en nuestras estadísticas nacionales, en el Hospital Mario Catarino Rivas, que es un hospital donde vienen casi todas las referencias del país, pues son muchos los recién nacidos que se reciben. Entre los 2.521 ingresos de neonatos del año 2023 y 2024, estos corresponden a un 60.5% a recién nacidos pretérminos
es decir, que 1.524 de los niños ingresados son menores de 37 semanas de gestación. Y de estos mismos, el 69% corresponde a un peso menor de 2.500 gramos. Cabe destacar también que se han recibido un número o un porcentaje equivalente de los recién nacidos con un peso menor de 1.000 gramos en un 6.3% y en aquellos recién nacidos con menos de 28 semanas de gestación que no son tan viables en nuestra situación económica en un 2.9% de los casos. Les mencionaba que no solamente se basa en salud materna, sino que también hay muchas condiciones fisiológicas y trastornos propios del recién nacido pretérmino que lo condicionan a tener muchas complicaciones. Entre estas, la primera, cefalocaudal, la patología neurológica. Aquí se menciona y se hace énfasis en la hemorragia intraventricular y la periventricular, que significa que hay una lesión en toda el parénquima y perimesencéfalo, por lo tanto, esto provoca áreas de hipoxia y lesión en toda la membrana basal y hace que la vasculatura que se encuentra en esa área sea bastante vulnerable. ¿Qué pasa aquí? Todo está íntimamente relacionado. Entonces, un recién nacido con trastornos metabólicos como un estado de hipoglicemia, de hiperglicemia, alguna alteración hemodinámica como hipo, hipertensión, un estado de asfixia postnatal que se da en gran mayoría de los casos o la misma dificultad respiratoria puede provocar de que estos vasos colapsen y se provoque la hemorragia intraventricular. ¿Cómo lo vamos a observar clínicamente? Pues la mayoría de los casos son asintomáticos, se da entre un 25 a 50% en donde no lo observamos, pero aquí es donde se tiene que realizar un examen físico exhaustivo. Por eso, cada vez que recibimos un recién nacido, tenemos que observarlo clínicamente cómo está, palparle las fontanelas, están abombadas, están tensas, cómo se encuentra, ha tenido episodios convulsivos. En este caso, ser bastante suspicaz y valorar si tiene movimientos que no son tan relevantes, pero identificarlos a tiempo. De lo contrario, puede ser hasta que clínicamente tenga un deterioro catastrófico. Y ahí pues ya surgen los estudios de imagen que ya se los menciono. Y también cabe destacar que este tipo de patología neurológica se da en las primeras 6 horas de vida en un 25% de los casos. Dentro del primer día de vida se observa en un 50% de los casos y después del cuarto o quinto día pues ya tienen una probabilidad bastante reducida en menos del 5% de los casos. Es aquí donde tenemos que utilizar métodos imagenológicos como la ecografía transcranial. Por eso siempre solicitamos un ultrasonido transfontanelar en los recién nacidos pretérminos como un protocolo. Hay clasificaciones que lo definen como la clasificación de Papil, en donde hay ciertos grados de hemorragia intraventricular. El primero lo define como una hemorragia subependimaria mínima o que no hay mucha presencia de ella. La segunda como una hemorragia que está definida pero no hay una distensión de los ventrículos. La tercera es cuando ya hay una afectación que progresa a hidrocefalia y hay un aumento del tamaño ventricular secundaria. Y la cuarta es una extensión de la hemorragia hacia la zona del parénquima junto con la hemorragia intraventricular que hace un aumento progresivo de tamaño. Y la clasificación de Wolf es una grado 1 con una hemorragia de la matriz germinal con menos del 10% de afectación. El grado 2 entre una afectación del 10 al 50%, grado 3 es más del 50% de los casos. La importancia de mencionar esta clasificación es porque nos da un enfoque de cómo realizar el manejo. Por ejemplo, entre el primer y segundo estadio podemos hacer un manejo conservador, hacer ultrasonidos transfontanelares seriados y vigilar clínicamente al paciente de cerca. En cambio, cuando hay presencia de hidrocefalia y una afectación mayor en porcentaje de toda el área craneal, pues ya se puede utilizar una punción, hacer un drenaje de dicho líquido cefalorraquídeo aproximadamente entre 10 ml por kilogramo y después hacer ultrasonidos todos los días. Además, si esto no resuelve entre las 4 a las 6 semanas de gestación, pues se puede optar por colocar una derivación ventrículo-peritoneal. Dentro de la patología oftalmológica destaca la más importante, la retinopatía del prematuro. Es importante mencionarla porque es la principal causa de ceguera en niños que podemos prevenir. La principal causa o el factor de riesgo asociado es el uso indiscriminado de oxígeno suplementario. Fisiopatológicamente, pues esto está relacionado con la embriología. A las 16 semanas de gestación, el mesénquima comienza a crear la vasculatura retiniana.
Y como observan en la imagen, hay un crecimiento centrífugo. Entonces, a las 36 semanas de gestación, pues ya hay una vasculatura adecuada. Sin embargo, como un recién nacido nace antes de este tiempo, pues va a llegar hasta acá, como la imagen lo indica. Entonces, la vasculatura no va a estar completa. Ciertas situaciones como hipoxia, hiperoxia o hipotensión van a provocar que haya formación de radicales libres, que es una de las principales complicaciones del uso de oxígeno. Entonces se van a ver afectados ciertos factores que están involucrados en el crecimiento de la vasculatura, como el factor de crecimiento endotelial o el factor de crecimiento asociado a la insulina. Entonces esto va a provocar un crecimiento anómalo de dichos vasos que no van a ser funcionales. ROP, or retinopathy of La prematurity, guía clínica may be treated with práctica medication para el manejo de la injections. retinopatía de la For prematuridad this procedure, hace the baby's enfoque eyes en are dos numbed manejos and que podemos dilated with brindar. eye drops. El primero consiste en una técnica de láser que es un poquito más cara y que requiere que el personal oftalmológico sea bastante preparado. The Y la segunda, ophthalmologist que es la que injects the empleamos medication nosotros, into es the el uso del vitreous Avastin, or que jelly-like consiste substance en in the utilizar center una of the jeringa eye. que va a This tardar medication, called aproximadamente un anti-VEGF, minuto por mucho, causes the abnormal pasar el blood globo vessels ocular to y shrink colocarlo and en toda la usually región de la disappear. retina para This que can dicha prevent the vasculatura bleeding and anómala vaya scarring of the disminuyendo. retina that can lead to vision loss. En cuanto a la patología cardíaca, la más frecuente que se da en el recién nacido pretérmino es el ductus arterioso persistente. En esta imagen se observa cómo la salida de la sangre del ventrículo derecho que va a pasar a la arteria pulmonar pasa de un solo a la aorta porque el pulmón se encuentra colapsado. Hay un cierre anatómico y fisiológico de este ductus arterioso. Anatómicamente, pues este debe cerrar dentro de las primeras 60 días de vida en un 90% de los casos, y fisiológicamente cierra en las primeras 24 horas de vida. Sin embargo, el recién nacido no está adaptado para poder cerrarse a tiempo, entonces ese persiste y va a crear consecuencias como un aumento de la circulación pulmonar. Y ese aumento de la circulación va a provocar de que haya edema pulmonar, que exista la hemorragia pulmonar, la broncodisplasia pulmonar y la hipertensión pulmonar. Y son aquellos recién nacidos que observamos clínicamente que a pesar de estar acoplados al ventilador mecánico no mejoran. Y la más frecuente y la que causa mayor índice de mortalidad es la patología respiratoria. Entre estas destacan la enfermedad de la membrana hialina y en segundo caso, como consecuencia a largo plazo, la broncodisplasia pulmonar. Las guías europeas de consenso sobre la enfermedad de membrana hialina o síndrome de estrés respiratorio del 2022 hacen énfasis en dos cosas muy importantes que nosotros practicamos a diario. La primera, como les mencionaba, utilizar técnicas mínimamente invasivas. Número 1, la técnica INSURE que les mencionaba mi compañera ya no se utiliza, ya no tenemos que intubar al paciente, colocar el surfactante y extubarlo, porque eso puede hacer daño en la vía aérea. Lo más recomendable es acoplar al recién nacido a un CPAP nasal y posteriormente a utilizar una sonda en la vía aérea y utilizar el surfactante pulmonar. También nos establece como requerimiento esencial el uso de la cafeína. Por ciertos recursos económicos, pues a veces utilizamos la minofilina, pero no es lo adecuado porque no mejora en gran porcentaje la función pulmonar como lo hace la cafeína. Y en cuanto a las recomendaciones de broncodisplasia pulmonar dirigidas por el CIBEN, establece que esta es una patología que se da en un gran porcentaje de recién nacidos que han necesitado oxígeno suplementario durante largo tiempo. Entonces lo define como aquellos niños que nacen menos de 32 semanas que han utilizado el oxígeno por más de 28 días de vida y que son dependientes de este, y en aquellos recién nacidos mayores de 32 semanas que tienen oxígeno suplementario por más de 56 días de vida. Entonces, a largo plazo, nosotros tenemos manejos establecidos, pero esta guía del 2024 nos ha brindado ciertos comentarios sobre qué debemos y no hacer. Por ejemplo, siempre me quedó la duda, ¿vamos a utilizar un diurético o no? ¿Trae beneficios para nosotros? Y es aquí donde explica, al recién nacido le tenemos que dar un balance hídrico neutro, aproximadamente 150 ml por kilogramo al día. Entonces el diurético como la furosemida, el diurético de asa, solo lo vamos a utilizar a corto plazo si necesitamos mejorar esos balances, si necesitamos negativizarlos. Vamos a utilizar también broncodilatadores, esto trae importancia clínica o beneficios para el neonato, pues el mismo consenso del CIBEN explica en un artículo que se denomina Neurosis que publicaron en el 2022 que utilizaban beclometasona 2 puff cada 12 horas.
Y este informe dice que a los 2 años posteriores de encontrar a esos neonatos tenían una alta tasa de mortalidad. Entonces, en realidad no hay un consenso para poder establecerlo de manera crónica o poder utilizarlo como manejo establecido. Lo que sí menciona es utilizar la vitamina A y la vitamina D. La vitamina A como un antioxidante que mejora la función de los pulmones y la vitamina D que sirve para poder estimular la formación de ciertas células y también involucrado con la formación de los neumocitos tipo 2. En cuanto a la patología gastrointestinal, pues la más importante es la enterocolitis necrotizante. ¿Por qué se menciona con tanta relevancia? Porque la mayoría de los recién nacidos pretérminos lo tienen. Una de las principales causas para poder generarse esta patología gastrointestinal es ser prematuro. Entonces, por el simple hecho de serlo, tiene una muy alta probabilidad de tener enterocolitis. Las estadísticas indican que los recién nacidos menores de 32 semanas de gestación presentan esta patología entre un 2 a 7% de los casos. Y el recién nacido que pesa menos de 1000 gramos lo va a presentar en un 5 a 22% de los casos. Y es aquí donde nosotros tenemos que vigilar clínicamente al neonato. Si el bebé comienza con intolerancia a la vía oral, si comienza con episodios de vómitos, con distensión abdominal, a dejar un vómito porráceo en la sonda orogástrica, a distenderse, entonces se necesita realizar un estudio de imagen. En este caso vamos a realizar una rayos X abdominal para poder identificar cómo se observan las asas intestinales. En la escala de Bell, que es la que se utiliza para esta patología, menciona los grados 1, 2 y 3. El grado 1 pues lo hacemos como una sospecha de enterocolitis. A veces es muy difícil establecer un diagnóstico acertado, ya que como han visto hay un montón de complicaciones neonatales. Entonces la vigilancia estricta de ese neonato es indispensable para establecer el diagnóstico. En este caso, ¿cómo vamos a encontrar al neonato? Pues distendido, con vómitos, que tiene residuo en cuanto a las tomas, y radiológicamente pues ya se observa una dilatación de las asas intestinales, pero no es confirmatorio como en el grado número 2. Ya en este punto ya se observa una neumatosis de las asas intestinales y podemos establecer un diagnóstico oportuno como el inicio de la cobertura antibiótica. Como observaron ustedes en el caso, el paciente comenzó clínicamente con ese deterioro que da sugestivo de la enterocolitis, se hizo un cambio de cobertura antibiótica para poder abarcar todos los microorganismos que no se habían abarcado con la cobertura de primera línea. Y la grado 3 pues ya requiere intervención por cirugía pediátrica porque es muy sugestiva de peritonitis. Cabe mencionar también que hay muchas complicaciones a largo plazo de los niños y corto plazo. Hay trastornos metabólicos, los recién nacidos pretérminos tienen mucha susceptibilidad a hacer estados de hipo y de hiperglicemia, entonces la vigilancia estricta de estos. El manejo de los líquidos es esencial, son recién nacidos que tienen pérdidas insensibles bastante aumentadas, no como un neonato a término, son niños que tienen pérdidas que aumentan, entonces el ajuste hídrico tiene que realizarse a diario, el aporte de las dextrosas tiene que vigilarse a diario. Y así como hay tantos trastornos metabólicos, también se mencionan trastornos renales que no son tan frecuentes de observar porque a veces no tenemos el recurso laboratorial para solicitar una creatinina, por ejemplo, y hacer un cálculo de la tasa de filtrado. Entonces, en ese punto, identificarlo con una toma de presión arterial continua, un monitoreo del paciente, solicitarle los estudios y vigilar cómo está su diuresis. Bueno, muchas gracias.